Y estamos nuevamente aquí con FCast. Mi nombre es Flavio y hoy vamos a continuar la historia de los videojuegos. Habíamos visto bastante sobre los primeros videojuegos y tocamos el tema de la creación del Tetris. Ahora es donde se pone bueno. La industria de los videojuegos es tan amplia que más tarde trataremos de videojuegos icónicos con más detalles y reservaremos un espacio para cada uno de ellos. Pero vamos a empezar con las noticias de la semana y vamos a dar la lectura de emails. Y en las noticias que tenemos, Oculus Rift pide $4 billones como multa. Después de algunos años del proceso, el caso ZeniMax contra Oculus VR finalmente fue juzgado en los Estados Unidos. El director técnico de la creadora del Oculus Rift, John Carmack, tendría llevado la tecnología desenvuelta en su antigua empresa, ZeniMax ID Software, para su competencia. Con esto tendría producido el dispositivo que conocemos actualmente como Oculus Rift. Según el relato del sitio Polygon.com, el juzgamiento fue acalorado. Los acusadores de ZeniMax pidieron una compensación por el supuesto uso indebido de la tecnología desenvuelta en sus dependencias de $2 billones. Ellos también pidieron una multa punitiva de igual valor, lo que se suma en un total de $4 billones. La decisión final puede ser a favor de Oculus VR o contra ella misma. El personal de Oculus habría borrado varios archivos de computadoras cuando fueron avisados que el personal de la justicia iría a analizar los equipamientos. La empresa ZeniMax ID Software solo dio importancia al caso cuando Oculus VR fue comprado por Facebook. Estamos pendientes en lo que pasará en este caso. En el día 27 de enero, transcurrieron 7 años desde la presentación del primer iPad. El 27 de enero de 2010, Steve Jobs anunció al mundo su nuevo dispositivo, el iPad. Hasta entonces el tablet no tenía prácticamente ningún aplicativo en la App Store y contaba con softwares producidos especialmente para el aparato en manos de Apple. Sin embargo, los apps de iPhone podían ser instalados, así como pasó después con Android cuando llegó a su versión Honeycomb, donde los aplicativos eran diferentes entre tablets y smartphones. Con la llegada de los tablets, la costumbre de leer libros digitales se puso cada vez de moda, abriendo paso a otros ramos en el mercado. En otra noticia, Acer tendrá que pagar una multa de casi $115,000. El caso envuelve a Acer y la invasión de un servidor de la compañía, acción que resultó en el robo de datos de tarjetas de crédito de casi 35,000 clientes. La dicha invasión ocurrió en 2016, pero recientemente hubo un acuerdo entre la empresa y la justicia norteamericana. Según el sitio Engadget.com, la negociación hecha puede resultar en el pago de casi $115,000, con la promesa que la empresa se empeñe a reforzar su seguridad digital. El dato curioso es que Acer decidió pagar la multa sin resistencia, porque durante investigaciones se descubrió que el área de soporte técnico había cometido muchos fallos graves de seguridad. Eso porque el sitio de la compañía se quedó casi un año en modo de depuración. Una decisión que hizo que todas las transacciones hechas fueran almacenadas en un único archivo de texto simple, sin encriptación. Además, el mal gerenciamiento de las autorizaciones del sitio acabó permitiendo que cualquier uno pudiera navegar sin problemas por los directorios de la página, facilitando aún más el acceso al material sigiloso. Con eso se estima que al menos un grupo de invasores pudo robar datos del portal entre noviembre de 2015 y abril de 2016. Entre otros datos, nombres de usuarios, contraseñas, direcciones y números de tarjetas de crédito que afectó a consumidores de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Bueno, esas fueron las noticias, pero ahora vamos a dar paso a la lectura de emails. Quiero recordar que pueden enviar sus emails a través de la dirección
programa fcast@gmail.com. Aquí tenemos un email de José Antonio de Colombia que escribe: felicidades por el programa, me gustó, y mucho más la historia de los videojuegos. Estuvo bacano, aprendí mucho y quisiera saber más sobre la tal crisis. Un abrazo desde Colombia. Bueno, hoy vamos a tratar también sobre la crisis de los 80 y vamos a mencionar algunos datos extra. Pero resumidamente se dio por la mala calidad de los juegos y también por el desinterés del público, ya que estos no mostraban un interés por arreglarlos o mejorarlos. Eso es lo que está actualmente pasando con la gran cantidad de juegos que existen, por ejemplo, en Android. Había muchos juegos, demasiados juegos, pero estos juegos no siempre tenían una buena calidad y no se podían probar antes. Tenías que comprar el cartucho y probarlos jugándolo. Así que era más o menos un factor de suerte si comprabas un buen juego o no. Y en aquella época los cartuchos no eran baratos, lo que también era otro motivo que hacía que los videojuegos tuviesen un declinio. Muchas gracias, José, y continúa escuchándonos. Gracias. Tenemos otro email aquí de Lord Sky. Saludos desde Perú. Oí el FCast desde SoundCloud y me gustó cómo hiciste el programa. Me despertó mucho la curiosidad e investigué un poco y no sé si el primer videojuego descrito en la parte 1 puede ser considerado un videojuego, ya que era simplemente una pantalla lista de tic-tac-toe. Continúa así, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Pues sí hay una discusión sobre eso, pero según las fuentes que tenemos, el primer videojuego sería Bury the Brain, que era justamente ese 3 en línea, tic-tac-toe o 3 en raya como le llaman en otras regiones, porque tenía un panel que representaba un monitor. Esto sí es un tema de debate y estaremos buscando más datos sobre ello. De momento, lo que sabemos es que es considerado como uno de los primeros juegos electrónicos y también se le atribuye la nomenclatura de videojuego. Pero estaremos pendientes sobre esta discusión. Muchas gracias. Tenemos otro email aquí de Víctor Lima que dice: mi tema favorito, sería bueno si tuvieran un canal de YouTube y pudiera subir este mismo tema con imágenes y todo. Un saludo. Bueno, sí, Víctor, tenemos un canal de YouTube, pero estamos arreglando algunos detalles. En los próximos programas vamos a publicar el nombre o el link del canal y también tenemos pensado hacer documentales de todo tipo. Pero de momento, esto es un proyecto que se va a llevar un poco más a frente. Muchas gracias por tu sugerencia, Víctor, y espero que continúes con nosotros. Continuando ahora con la historia de los videojuegos, vamos a recapitular todo lo que dijimos en la parte anterior. Robert Stein era un emprendedor que compraba y vendía softwares, así que hizo un acuerdo informal con Alexei Pajitnov, el creador de Tetris, que estaba representando entonces el Instituto Tecnológico de Moscú. Tiempo después, Stein había vendido los derechos a Mirrorsoft, una empresa que pertenecía a Maxell Corporation. Mirrorsoft había vendido la licencia a otra empresa más, llamada Tengen, la cual se empeñó en hacer versiones Tetris para consolas de Nintendo. Atari había hecho versiones para computadoras y estaba empeñada a hacer sus versiones de Tetris para consolas domésticas, sin tener en cuenta que no tenían la licencia para eso, pues la licencia era solamente para computadoras que Stein le había fornecido a Mirrorsoft. Con toda la repercusión de Tetris y su lanzamiento, las autoridades rusas reclamaron a Stein. Este fue hasta Rusia y se enteró que el acuerdo que había hecho necesitaba de un contrato formal, pues pertenecía a la Unión Soviética, así como toda la producción de la gente en ese entonces. Stein hizo un contrato con el Org, una división del gobierno ruso que se encargaba en exportar software, pero Stein no había pagado lo acordado en el contrato.
Un emprendedor llamado Hank Rogers, que hacía lo mismo que Stein, compraba y vendía juegos de todo tipo. Conoció el Tetris en una feria de informática y se dispuso a comprar los derechos. Como en esa época Tengen estaba haciendo versiones que serían ilegales para Nintendo, Hank decidió adquirir la licencia con Tengen, sin sospechar que esa no era una licencia válida para consolas. Pero quería también ahora la licencia para versiones portátiles que Nintendo estaba produciendo, el Game Boy. Así que quiso la licencia directamente con Rusia a través de Stein. Contactó con él, pero no recibió un acuerdo. Así que fue hasta Rusia a pedir los derechos directamente con el org. Stein tenía conciencia de que los derechos que tenía no le servían a Microsoft por no poder usarlos en consolas. Así que también fue a el org. Y como Atari estaba desarrollando versiones para consolas cedidas por Microsoft, empresa que era de Maxwell Corporation, el hijo del dueño, Kevin Maxwell, estaba negociando la licencia para consolas con Stein. Pero también fue a el org a pedir los derechos directamente con ellos antes que Atari lanzara el juego para sus consolas. Hank quería los derechos para los Game Boys que serían lanzados por Nintendo, un prototipo de consola de bolsillo. Así que intentó tener una reunión que no estaba agendado, pero coincidentemente era el mismo día que Stein estaba yendo a el org. Nikolai Belikov, que se encargaba en las divisiones del org, oyó primeramente a Hank, y este le dijo que las ventas de Tetris en Nintendo eran muy buenas y que querían una licencia propia para los Game Boys, pero tomó una sorpresa cuando se enteró que el org no había cedido derechos de consolas a nadie. Entonces intentó arreglar la situación negociando con él, pero tuvo que explicar cómo adquirió los derechos para comercializar Tetris en Nintendo. Y entonces le explicó que lo adquirió con Tengen, que lo había adquirido de Microsoft. Nikolai oyó cada uno separadamente, pero tomó el cuidado de que no se enteren. Al día siguiente, Nikolai oyó a Stein y le reclamó por la falta de pago del contrato que habían hecho. Stein quería un derecho adicional, pero fue intimidado por la falta de pago. Al otro día, Kevin Maxwell, de Maxwell Corporation, la dueña de Microsoft, fue a hablar con Nikolai, y este incluso le mostró las versiones que se vendían bajo la licencia de Tengen, que era a su vez de Microsoft. Y al ser cuestionado de dónde había sacado la licencia para consolas, admitió que Microsoft no los tenía, y por eso mismo lo querían. Entonces Nikolai le pidió una oferta, y Kevin volvió a Inglaterra. Al día siguiente, Nikolai tenía una reunión con Hank y Stein, pero tomó el cuidado que ninguno se enterara, incluso Maxwell. Hank había conocido a Alexei, el creador de Tetris. Hicieron amistad y Alexei fue consultado para ver quién le parecía tener las mejores propuestas, y aconsejó que Hank era el indicado por parecer tener responsabilidad y confianza. A Stein y a Kevin no les daba mucha credibilidad, porque Stein ya había faltado con el pago en el contrato anterior que hicieron, y Maxwell, a pesar de ser el hijo de uno de los empresarios más poderosos e influyentes incluso en el Kremlin, parecía muy altivo y con dobles intenciones. El día de la reunión, Nikolai continuó intimidando a Stein por la falta de pago, y astutamente añade una cláusula en el contrato que tenían, agregando ahora que podía tener el permiso para sistemas domésticos. Pero el detalle es que Stein no se dio cuenta de que sistemas domésticos estaba definido como computadoras personales y no consolas domésticas. Así hizo que Stein firmara dicho contrato, y confundido no sabía que el acuerdo que había firmado era el que ya tenía y no el que necesitaba para videoconsolas. Y además con el acuerdo de que tenía que pagar la deuda en lo máximo de 2 semanas. Cuando se reunió con Hank, oyó su propuesta y le pareció mejor, pues se disponía a dejar claras las ganancias de Nintendo
y darles el porcentaje justo y una oferta aparte por la licencia de las consolas portátiles. Entonces hicieron el acuerdo para las consolas portátiles y le pidieron una oferta para las consolas domésticas. Cuando la directiva de Nintendo se enteró que podían tener esos derechos adicionales para sus consolas domésticas, pidieron que rápidamente cerrara el acuerdo como dé lugar. Volviendo a Rusia, en febrero de 1989, cerraron el acuerdo por $500,000 y un porcentaje por cada venta en las consolas domésticas. Ahora Nintendo tenía dos mercados abiertos, adelantándose a Maxwell y Atari. Nintendo entonces pidió a Atari que deje de producir el juego que estaban a punto de lanzar y que se estaba anunciando a gran escala, así como la comercialización de juegos que ya se estaban vendiendo por medio de Tengen. Atari estaba casi con 500,000 de copias listas para vender, entonces entraron en una pelea judicial porque estaban seguros que tenían los derechos legítimos sobre el juego, ya que Microsoft se los había concedido por medio de Maxwell. El 13 de noviembre de 1989, en los tribunales, Nintendo mandó llamar a Nikolai de Elorf para testificar, y tras las acusaciones de ambas partes, se declaró que Nintendo tenía los derechos legales, así arruinando todos los planes y la inversión que Atari había hecho con Tetris. Pero ese no fue el único golpe que tuvo Atari. En 1976, Atari sufrió un proceso de derechos autorales que fue iniciado por Ralph Vail Henry, un ingeniero alemano-americano y proyectista de televisores. En la década de los 50 había visto potencial en las pantallas de televisor como medio de entretenimiento, así que acompañó su desenvolvimiento y con la llegada de los transistores, las computadoras personales y todos los aparatos que estaban surgiendo en esa época, tuvo la brillante idea de hacer una pequeña computadora en la que funcionasen solamente juegos controlados por un joystick con un botón, y hasta tenía un arma de luz, algo que estaba a frente de su tiempo, algo que se llamó después el ya comentado Brown Box. Los primeros juegos de Bayer fueron un tipo de chase game, donde los píxeles se perseguían en la pantalla, y otro que era una especie de ping-pong, llamado de Table Tennis, que era muy parecido con el Pong de Bushnell, pero supuestamente el juego de Bayer estaba en desenvolvimiento desde 1966, incluso con patente registrada antes de la fundación de Atari. El Magnavox hacía mucho suceso a pesar de apenas tener enormes píxeles que se movían en la pantalla. Para contornar la falta de gráficos, inventaron láminas semitransparentes y coloridos con figuras que podían ser colocados en la pantalla. Era como una especie de stickers. En una feria tecnológica, Nolan Bushnell había conocido el proyecto de Bayer, y con registros de su nombre en la feria, complicaba a Atari por haber creado el Pong tan similar al Table Tennis. En esa época, Atari tuvo que pagar cerca de $400,000 por derechos de autor a Magnavox. Atari fue comprado por Warner en 1976 por el valor de $28 millones, pero por ser un ramo totalmente nuevo en el mercado, la nueva administración hizo que Atari tuviese conflictos internos y también tuvo la renuncia de mucho personal que estaban insatisfechos y acabaron creando su propia empresa, Activision. Activision surgió por 4 desenvolvedores que querían hacer algo mucho mejor que Atari, incluso en las listas de teléfono. Por eso es que la llamaron así. Así que en octubre de 1979 se fundó la empresa. Viendo la dificultad que sería el intentar crear su propia consola doméstica, decidieron crear juegos y venderlos a compañías que desenvolvían los aparatos. El problema era que Atari era la compañía de consolas con más mercado en ese entonces, así que entraron a la justicia para tener el derecho de fabricar juegos para el Atari 2600 sin que Atari pudiera impedirlos, monopolizando su producción a la propia compañía. Después de 2 años, Activision ganó el proceso. En 1982, David Crane, aprovechando que Atari no tenía más el monopolio de producción de juegos, desenvolvió uno de sus juegos más icónicos, Pitfall.
De vuelta a los 80, como habíamos mencionado antes, se empezaba a formar lo que más tarde se conocería como la crisis de los videojuegos de los 80, y ET, de Atari, aportó a la ruina de la empresa. Uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos, donde surgió la leyenda que Atari había enterrado millones de copias de juegos en el desierto de Nuevo México. Leyenda que acabó siendo verdadera a través de un documental financiado por la Xbox Entertainment Studios y la Lightbox Entertainment. Atari ya estaba en un declinio constante. La entonces propietaria, Warner, al perder más de 230 millones de dólares con Atari, vendió las consolas para Tramiel Technology y los arcades para Namco. Con la caída de los videojuegos en los Estados Unidos y gran parte del occidente, en el oriente así una empresa inicialmente llamada de Hanafuda, que se dedicaba a vender cartas y otros tipos de juegos de mesa, compró los derechos para vender los Magnavox en 1974. Así la empresa cambió de nombre y decidió crear sus propias consolas. Nacía así la historia de Nintendo. Pero este va a ser un tema que vamos a tratar en la próxima parte. La historia de los videojuegos es realmente fascinante y lleno de detalles. Así que vamos a dividir más una vez este programa y vamos a continuar de esta vez con la historia de Nintendo y otras curiosidades más. Así que no se pierdan la próxima parte. Y llegó la hora de despedirme. Pero nuevamente quiero terminar con una frase, esta vez de San Agustín, que dice: no salgas fuera de ti, vuelve a ti mismo, la verdad habita en lo íntimo del hombre. Quiero también mandar un grande saludo a Bruno Quiroga, Taser 4K, Pucho de Colombia, Elías Scorpion, el Capitán Leggy, Lady de Colombia y Natsu de Perú. Así también como a todos los que nos mandan emails a programafcast@gmail.com y los que visitan el grupo de Steam. Mi nombre es Flavio y me despido. Hasta el próximo programa. Permiso.